Buenos días, profesor, damas y caballeros. Nosotros somos el grupo número 1 de la asignatura de Gestión Pública, curso de ascenso PEN 21, integrado por el técnico segundo Aporte Arboleda Ricardo, técnico segundo Barragán Vera Nelson, técnico segundo Enrique Riasco José, técnico segundo Galeano Sánchez Fabián, técnico segundo Galindo Ortega Osmari. El tema que vamos a tratar son las políticas públicas en Colombia, para lo cual vamos a tener la siguiente agenda. Primero, formulación de las políticas públicas. Segundo, implementación de las políticas públicas. Tercero, evaluación de las políticas públicas. Cuarto, gobernanza y gestión pública. Las políticas públicas son acciones del gobierno de turno con objetivos de interés público que surgen a partir de una problemática que aqueja a determinados sectores, grupos o poblaciones de ciudadanos, en la cual, una vez identificados los problemas, se analiza la viabilidad o factibilidad en donde participan varios actores. En nuestro país, estas políticas públicas dependen del plan de gobierno actual, las cuales observamos con los programas y proyectos para atacar en disminuir los principales problemas que se reflejan en Colombia y en dar cumplimiento en lo prometido en la campaña electoral, como lo es la salud, la vivienda, el trabajo, la educación, el medio ambiente. Para plantear estas políticas es necesario que se cumpla un ciclo. Formulación de las políticas públicas. La formulación de las políticas públicas en Colombia se realiza a través y a partir de la identificación del problema. Es ahí donde se analizan las problemáticas que se están presentando dentro de la comunidad, como lo es la pobreza, el desempleo, la vivienda, educación y entre otras, en las cuales participan varios actores que son el gobierno, participan también grupos organizados, la ciudadanía, que es la principalmente afectada, pero para lo cual se debe destinar y se debe tener un presupuesto, se debe tener unos programas y proyectos y una normatividad. Pero depende del gobierno a cuáles de estas decide darle prioridad, y esto muchas veces está atado a intereses económicos, a intereses políticos, a intereses culturales y a intereses sociales. Y no queda difícil preguntarnos por qué muchas de ellas no dan los resultados esperados, y esto se debe a que en Colombia, lejos del propósito que es de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, impera más la corrupción y el clientelismo, donde los funcionarios necesitan de los políticos para alcanzar sus cargos y mantenerlos. Los políticos necesitan de los empresarios para poder financiar sus campañas y los empresarios de los políticos para crear las leyes que beneficien a sus empresas, excluyendo así a la sociedad e impidiendo su gobernanza. De esta forma es como se formulan las políticas públicas en nuestro país. Una vez formulada la política pública, el siguiente paso es la implementación. La implementación de las políticas públicas es donde se pone en marcha o en curso los programas y proyectos que se acordaron en la formulación del problema, para dar solución a la problemática de los ciudadanos. En Colombia, el gobierno de turno implementó varias políticas públicas en las que se centró en priorizar, no sin decir que a otros proyectos o programas no se colocaron en marcha, pero se basó en 5 pilares que fueron: más empleo, menos pobreza, más seguridad, más sostenibilidad ambiental, soportes transversales para la prosperidad de los colombianos. Una vez se implementa la política pública, es necesario hacerle una evaluación a esa política pública. Se entiende como el proceso que mide el nivel de impacto, si tuvo los resultados esperados, y se evalúa si se debe continuar, realizar una acción de mejora o, en cambio, hacer una reingeniería de la política. Se analizan los objetivos cumplidos y cuáles no, y además qué resultados inesperados ocurrieron durante el transcurso en curso de la política pública. En Colombia, este proceso se realiza en las rendiciones de cuentas que da el gobierno y se evalúa si disminuyó el desempleo, si la percepción de seguridad mejoró con el proceso de paz, si disminuyó la pobreza, si la contaminación y el impacto ambiental bajó, creando alternativas de energía limpia y sostenible, si hubo más reforestación de bosques, cuidados de los recursos naturales y protección de reservas. Pero si nos ponemos a analizar, muchas veces, y digo la mayoría, no alcanza los objetivos trazados, y si los alcanzan, con un margen muy bajo. Gobernanza y gestión pública.
La gobernanza es un nuevo concepto que analiza el funcionamiento del Estado, pero también su interacción y relación con otros actores públicos y privados. En Colombia, el término gobernanza es tal vez muy poco utilizado, ya que los medios de comunicación hablan más de gobernabilidad. Pero ahora nos colocamos a pensar, ¿en Colombia sí hay una verdadera gobernanza? ¿Sí hay participación de todos los sectores en las decisiones que se toman? Y tal vez diría que en algunos casos se da, o en muchas ocasiones, estos sectores que participan tienen cierto interés, ya sea político o económico. La gestión pública se enfoca en la correcta y eficiente administración de los recursos del Estado a fin de satisfacer las necesidades de la ciudadanía e impulsar el desarrollo del país. Tal vez esta gestión pública se ha visto empañada por la corrupción en la cual se desvían los recursos del Estado y no llegan a los más necesitados y hacia los cuales se crearon las políticas. Aclaro que hay sectores que sí se han visto favorecidos, en los cuales su calidad de vida ha mejorado, pero si se logra acabar con ese cáncer de la corrupción no serían unos pocos, sino todos los colombianos que se beneficiarían. En conclusión, podemos decir que estas políticas públicas cumplen un propósito específico, que obedecen a demandas sociales, las cuales generan una problemática. Poseen un ciclo de atención y unos recursos y están acondicionadas al gobernante de turno y a su equipo de trabajo, quienes son los que consideran cuáles deben ser acogidas e incluidas en su agenda de gobierno, cuáles se implementan y se ponen en marcha, y qué resultados obtendrán de estas a corto o largo plazo. Pero lo importante es hacer un proceso de mejora continua para mejorar cada proceso. Con esto damos fin a nuestra presentación. Muchas gracias.